Saludos chicos, este es el segundo video de las guías de control de vectores. Aquí vamos a trabajar el tema eh, el tema 3 y el tema 4 de la guía, que son los últimos dos temas del RA 7.4. Vamos primero con el primer tema, que se trata de epidemiología de enfermedades vectoriales comunes. Primero vamos a definir qué es una enfermedad, que no es más que una afección o una dolencia producido en un ser vivo por una alteración de la función de uno de sus órganos o de todo el organismo. Es decir, o sea, nuestro organismo funciona normal. Ahora, cuando algo está mal, es decir, cuando no funciona correctamente, ya sea provocado por uno mismo o por un agente externo, entonces es lo que llamamos enfermedad. Por ejemplo, si yo tengo un virus, ¿verdad? Ese virus está provocando que algo en mí no funcione bien. Por lo tanto, eso es lo que, o sea, el virus está provocando una enfermedad. Significa que está produciendo una alteración en mi cuerpo que no es beneficiosa, porque si mi cuerpo no funciona bien, obviamente, entonces yo o es el organismo mío no voy a estar bien, o el individuo no va a estar bien. Por lo tanto, también hay enfermedades que son causadas por problemas dentro del mismo cuerpo. Es decir, si yo no estoy produciendo una hormona o una enzima o no estoy produciendo una proteína o hay una malformación, o sea que algo no se hizo correctamente y eso, vamos a decir, influye en otras partes o en otras funciones del organismo. Entonces, como es una alteración, como quiera, del funcionamiento, eso es lo que se considera una enfermedad. Perdón. Entonces, ahora, de la enfermedad surgen síntomas. Entonces, los síntomas son una referencia subjetiva u objetiva, ¿verdad? Que da una persona enferma de la percepción que reconoce como anómala. O sea, que de la percepción que vamos a decir que conoce que está mal. O una causa de su estado de una enfermedad. Entonces se diferencia de un signo en que este es un dato observable por parte de un especialista. Es decir, yo tengo una enfermedad, ¿verdad? Vamos a decir, mi corazón no está funcionando bien, pero ¿cómo yo sé que mi corazón no está funcionando bien? Entonces, simplemente mi cuerpo presenta síntomas que se van a atribuir al mal funcionamiento del corazón. Un ejemplo, estoy muy cansado, me duele la cabeza, mi corazón, o sea, está palpitando irregularmente. Entonces, esos son lo que vamos a decir son síntomas, son características que yo puedo observar para determinar qué es lo que está causando la enfermedad, es decir, la anomalía en el cuerpo humano. Si, por ejemplo, normalmente todos los síntomas que tienen que ver con infección de algún tipo de bacteria o microorganismo tienen que ver simplemente con la fiebre, que simplemente que el cuerpo sube la temperatura, ¿verdad? Para poder eliminar otros organismos. O sea, yo me estoy matando a mí mismo con la fiebre, pero yo no voy a seguir siempre con fiebre, sino que mi cuerpo dice, bueno, vamos a subir la temperatura para que se muera lo que no es de aquí y luego la volvemos a bajar para cuando ya esté muerto el asunto. También, por ejemplo, otras características de infección es que como el cuerpo está luchando contra una infección, un microorganismo, uno tiende a estar agotado o más cansado. Entonces, por eso es la parte de el cansancio muchas veces, porque el cuerpo, o sea, al organismo decir, ok, olvídense de todo lo demás, vamos a matar esto, literalmente, en otras palabras. Entonces, eh, ¿qué va a pasar? Como aún así nuestro cuerpo está gastando energía para deshacerse de ese patógeno, por eso tendemos a estar cansados. Y hay muchos otros síntomas que son implicaciones de la presencia de infecciones relacionadas con microorganismos. En el caso de las enfermedades vectoriales, recuerden que son siempre asociadas a microorganismos porque el vector es que transmite ese microorganismo o patógeno. Ahora, vamos a hablar de la parte del cuadro clínico. Cuando hablamos de un cuadro clínico, es un conjunto de síntomas o signos
que siguen una secuencia temporal que caracterizan una enfermedad o un síndrome. Entonces, por ejemplo, yo tengo dengue, ¿verdad? Pero entonces recuerden que todos los síntomas pueden ser bastante parecidos. O sea, si yo puedo tener cualquier infección bacteriana, voy a presentar fiebre, voy a presentar cansancio. Pero hay algunas características, por ejemplo, que en el dengue se presenta la fiebre las primeras 2 o 3 veces. La fiebre normalmente tiene que tener esta característica, etcétera. Entonces, son un conjunto de síntomas que tú dices, ok, pero si esta persona tenía fiebre, tenía esto y tenía esto, esas son características, ese es el cuadro clínico o el conjunto de síntomas pertenece al dengue. Entonces ya yo tengo la sospecha que esa persona tiene dengue, por lo tanto yo puedo hacer un análisis que me indique la presencia de ese microorganismo para confirmar el diagnóstico. Pero como hay tantas cosas que pueden dar síntomas similares, ser, por ejemplo, médico es como una búsqueda, porque usted dice, bueno, tiene esto y esto y esto. Estos síntomas se parecen a esto, se parecen a esto y se parecen a esto. Pero hay un síntoma que solamente lo da esto, por lo tanto yo me voy a inclinar por esta enfermedad y voy a iniciar un tratamiento a base de esa enfermedad. Pero tomando en cuenta que bastante sencillo, el cuadro clínico, ¿verdad? Que eso es lo importante. Ahora vamos a hablar de la parte de epidemiología, porque ya nosotros hablamos de la enfermedad en sí como individuo. Ahora, la epidemiología es la rama de la medicina que estudia las causas de la distribución de enfermedades y eventos relacionados con la salud de una población. Cuando hablamos de cuadro clínico, síntoma, enfermedad, estamos hablando de un individuo. Ahora, nosotros cuando hablamos de epidemiología, estamos hablando de enfermedades que se transmiten, afectan a una comunidad o a una población específica. Entonces, de ahí esta es la parte de epidemiología que nos interesa mucho en el control de vectores, porque recuerden que las enfermedades vectoriales tienen capacidades epidemiológicas, es decir, de afectar a una población completa. No es como, yo tengo una enfermedad del corazón, pero esa la tenía mi papá y yo la heredé. No, la enfermedad del corazón no se le va a pegar a tu vecino, pero vamos a decir dengue, malaria, entre otras enfermedades, que son patógenas causadas por un patógeno o por un microorganismo, sí se pueden transmitir sin importar tanto sexo, edad, estatus social, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la epidemiología? Que eso es lo que mayormente va a estudiar las enfermedades vectoriales. Es que cómo se causa esa enfermedad, cómo se va a distribuir esa enfermedad y esos eventos relacionados. O sea, prácticamente vamos a hacer una investigación de cómo está trabajando esa enfermedad para transmitirse de persona a persona dentro de la población para poder tomar medidas y detener esa cadena de transmisión. Ahora, ¿cuáles son las enfermedades más comunes transmitidas por vectores? Hay muchas. Hay algunas que no mencionamos aquí porque no es muy raro, o sea, no hay cuadros clínicos ni se ha visto esa enfermedad aquí en República Dominicana, que son normalmente, por ejemplo, la enfermedad de Chagas u otras enfermedades que son normalmente de Centroamérica por el tipo de vector que se transmite, que no está presente aquí. Pero ¿cuáles sí son de importancia aquí? Tenemos el dengue, que el dengue es de mucha importancia aquí, porque es prácticamente todo el año o si hay, vamos a decir, periodos de lluvia, siempre aparece el dengue. El Zika, que aparece de vez en cuando, pero no tiene tanta relevancia. Chikungunya, fiebre amarilla o fiebre del Nilo, la malaria, que es muy rara aquí, igual que la fiebre amarilla, eso normalmente trabaja en África, pero como es transmitida por un mosquito, y aquí hay de esos mosquitos, es posible encontrar 1 o 2 casos. Tenemos leptospirosis, filariasis linfática, que prácticamente está erradicada, y la enfermedad del Lyme, que es igual de raro. O sea, tenemos estas dos que son bastante raras, al igual que la fiebre amarilla y la malaria. La leptospirosis, chikungunya y Zika, vamos a decir que andan en lo regular, y el dengue es muy común en República Dominicana. Ahora vamos a ver cada una de
las características de esas enfermedades. Primero del dengue, vamos a tener que el dengue o fiebre quebranta huesos, también se le dice, es una infección vírica, o sea que es viral, que se transmite de mosquitos a personas. Ya ustedes saben que primero un mosquito pica a alguien infectado, después ese mosquito pica a alguien sano, ¿verdad? Y esa persona es como un ciclo, o sea, no solamente, o sea, no está en el mosquito porque sí, tiene que venir de una persona y el mosquito hembra lo contiene después de extraerla de esa persona. Eso es igual con todas las enfermedades vectoriales. Y luego se le pasa con algunas, no, pero principalmente con todas las relacionadas al mosquito. El mosquito es el transporte de una persona sana, de una persona enferma a una persona sana. Ahora, ¿cuál es el patógeno? Entonces, es un virus, lo que provoca el dengue es un virus de la familia Flaviridae. Entonces, es un arbovirus del cual hay 4 tipos de virus, desde el dengue 1 al dengue 4. Importante mencionar que usted no repite el mismo tipo de virus. Es decir, si usted le da dengue 1, usted no le va a volver a dar dengue 1. O sea, usted le puede dar dengue 4 veces prácticamente. Normalmente, mientras más, usted se infecta, más grave es el dengue. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico se adapta al virus y lo puede contener. Entonces ya si vuelve el mismo virus no le va a pasar nada. Pero si le vuelve una cepa o otro tipo diferente, su organismo no está adaptado para repeler ese virus y por lo tanto usted va a tener los síntomas. Siendo verdad el dengue 4 el de más peligrosidad. Tenemos entonces el vector, que es el mosquito Aedes aegypti, y los síntomas más importantes son fiebre, ¿verdad? Primero eso es lo más detallar, que va seguido de náuseas, vómitos y sarpullidos. Dependiendo el tipo de dengue, ¿verdad? Puede llevar hasta hemorragias, que es el dengue hemorrágico, que es el que normalmente viene relacionado con el tipo 4. Oh, perdón, no se hizo el cambio. Tenemos el Zika. El Zika, como descripción, es una enfermedad que produce brotes en la piel, una elevación en la temperatura corporal, que es lo que llamamos fiebre. ¿Cuál es el patógeno? El virus Zika, o también conocido como Zika V, ¿verdad? Entonces, en el caso del dengue era de dengue, ¿verdad? Y V de virus. Es transmitida por igual picaduras de mosquitos hembra del mosquito Aedes aegypti. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre, destacadamente lo que hace más destacar el cuadro clínico es el sarpullido, o sea, ese es uno de los síntomas principales. Pero puede haber dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, conjuntivitis y dolor muscular se puede presentar. O sea, no siempre a todas las personas se le va a presentar los mismos síntomas, pero igual siempre hay un síntoma que caracteriza la enfermedad. En el caso del dengue es la fiebre, en el caso del Zika es el sarpullido, y así vamos a seguir viendo cuál es el síntoma principal de cada una. Chikungunya, la chikungunya es una enfermedad infecciosa, también conocida como artritis epidémica. El virus es un tipo flaviovirus y se llama chikungunya. Obviamente sería chikun V, ¿verdad? Chiku V. Ese sería el nombre, vamos a decir, o la abreviatura del virus. Igual, el vector sería el mosquito hembra de la Aedes aegypti. Y los síntomas, vamos a destacar que los síntomas principales que caracterizan a esta enfermedad es fiebre y fuertes dolores articulares. Por eso es que se le conoce como artritis epidémica. La artritis es una enfermedad degenerativa de las articulaciones, ¿verdad? Producida por el sistema inmunológico. Ahora, uno de los principales síntomas de la artritis es el dolor fuerte en las articulaciones. Ahora, la chikungunya, como es epidémica, ¿verdad? Se transmite por un vector y es un virus, entonces por eso se le dice artritis epidémica, porque no la causa un desgaste en las articulaciones, sino un virus que provoca fuertes dolores en las articulaciones. Además de eso, puede presentar en el cuadro clínico inflamación de las articulaciones, dolores musculares, cefalea, que eso normalmente es moquear,
náuseas, cansancio y erupciones cutáneas. De la fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda, es hemorrágica y es transmitida por mosquitos infectados. El virus, o el patógeno, perdón, es el virus de la fiebre amarilla, YFV, ¿verdad? Entonces, Y de yellow, amarillo, F de fever, que es fiebre en inglés, y V de virus. Entonces, es un arbovirus, ¿verdad? Familia Flaviridae, y el género es un Flaviovirus. Tenemos entonces que el vector es los mosquitos del género Aedes, o sea, no es específicamente el Aedes aegypti, puede ser el Aedes albopictus, como el Aedes aegypti u otros de ese género, y también del género Aemogogus, que eso normalmente ese género es común en África, por eso es esa enfermedad África y Medio Oriente. Ahora, ¿cuál es el síntoma? Los síntomas son fiebres y cefaleas. En algunos casos, y la razón del nombre de fiebre amarilla es que los pacientes pueden, no siempre, pueden presentar ictericia, que es la coloración amarillenta, o sea que su cuerpo tiende a tener una coloración amarilla y por eso es que se le dice fiebre amarilla. Pero eso es un síntoma que no se da en todos los pacientes. Vamos a tener dolores musculares, también náuseas, vómitos y pueden presentar cansancio. Entonces, esas son las características de la fiebre amarilla. Entonces, también igual vamos a tener la parte de hemorragias que pueden darse. Igual, esos son solamente los casos graves, pero normalmente se dice que está presente. Vamos a tener malaria, una enfermedad igual mayormente en África. La malaria, también conocida como paludismo, es una enfermedad causada por un parásito Plasmodium, el cual es transmitido por la picadura de un mosquito infectado. Entonces el patógeno, que es un Plasmodium, ¿verdad? Es un protozoario. Recuerden que hablamos de los protozoarios que normalmente pueden estar en lugares o vivir en lugares acuosos. Entonces, este protozoario que provoca la enfermedad, hay 4 comunes. El más común, el del 90% de los casos, es el Plasmodium falciparum. Y los otros casos pueden ser Plasmodium vivax, Plasmodium ovale o Plasmodium knowleski. Entonces, estos son los que pueden provocar esa enfermedad. Tenemos el vector, el mosquito Anopheles, en este caso, del género Anopheles, hembra. Y los síntomas son fiebre, escalofrío, sudoración y dolor de cabeza. Las fiebres en la malaria suelen ser muy altas y normalmente siguen dando, o sea, eso tú puedes durar semanas con fiebre, dolor de cabeza, sudoración y escalofrío, lo cual puede provocar la muerte. Y este Plasmodium tiene que ser tratado, o sea, porque no, ok, no me voy a morir y que así, y que, ok, el cuerpo me va a matar. Es muy difícil de deshacerse de ese patógeno o ese parásito en este caso. Vamos a tener la leptospirosis. Entonces, la leptospirosis es una enfermedad bacteriana que se transmite por la orina de animales infectados. Ojo, no solamente la rata, pero se asocia más a la rata porque ese es el tipo de animal que siempre anda en basureros, etc. Entonces, el patógeno es causado por una bacteria llamada Leptospira interrogans. Entonces, está presente los vectores, ¿verdad?, en la orina de ciertos animales como roedores, perros, vacas, cerdos, caballos y animales silvestres. Siempre cuando en este caso, el animal tenga el parásito dentro de él, ¿verdad? Tenga a la bacteria Leptospira interrogans, entonces y obviamente dentro de él se va a reproducir, él va a orinar y entonces se va a quedar en la orina. Si yo entro en contacto con esa orina de ese roedor, entonces puedo contraer la leptospirosis. Los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, vómitos, ictericia igual, coloración amarilla,
anemia y a veces erupciones cutáneas. Los casos de leptospirosis pueden ser muy graves si no se tratan a tiempo y pueden causar la muerte. Tenemos entonces la filariasis linfática. La filariasis linfática es una enfermedad parasitaria, ¿verdad?, de origen tropical que afecta a los ganglios linfáticos y los vasos linfáticos. Ojo, el sistema linfático humano es simplemente el que va a recorrer, al igual que el sistema vamos a decir, sanguíneo, las venas y todo eso, es perpendicular a este sistema, o sea que corre cerca, van a ser simplemente unos conductos que van a recorrer todos los desechos que tenga nuestro cuerpo a nivel celular, es decir, las aguas y de esos vasos linfáticos y esos ganglios linfáticos van a ir a nuestro sistema urinario después. Vamos a tener el patógeno, se trata de unos gusanos filiformes, o sea, unos gusanos que van a estar en nuestro sistema linfático. Vamos a encontrar la Wechera bancrofti, vamos a encontrar a la Brugía malayi y a la Brugía timori, pero el más común es la Wechera bancrofti. Entonces, estos gusanos, ¿verdad?, van a ingresar en nuestro sistema linfático y van a provocar entaponamientos. Ellos se van en este caso, alimentar de esos desechos a nivel celular que nosotros traemos. Entonces, ¿quién transmite este vector? El mosquito de Aegypti, el Culex y el Anopheles. O sea, puede ser transmitido por 3 mosquitos. Y los síntomas son fiebre, ganglios linfáticos inflamados, dolor de las extremidades y en la ingle. Normalmente esta enfermedad también se conoce como elefantiasis. ¿Por qué? Porque al hincharse los ganglios linfáticos y al taparse también las linfas y los ganglios linfáticos y los vasos linfáticos, produce una acumulación de líquido, lo cual va a generar un anchamiento, vamos a decir, un engrosamiento de las piernas, porque normalmente va a estar en las partes bajas o en la pierna, por acumulación de líquido o en las linfas. Entonces, por eso es que ustedes van a ver personas que tienen eso. O sea, esto simplemente con un tratamiento, se trata con antibióticos para matar el gusano, ¿verdad? Y después se hacen diferentes trabajos para, vamos a decir, sacar esa acumulación de líquido de la pierna. Pero esta enfermedad, que llegue a ese punto, o sea, este punto de elefantiasis, es por mucho descuido de la persona, o sea, por descuido. Porque el tratamiento es bastante sencillo y es muy difícil que llegue a ese punto. Tenemos entonces, si no me equivoco, por último, la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme es una enfermedad transmitida por garrapatas y ocasionada por una bacteria. Entonces, la bacteria o el patógeno es la Borrelia burgdorferi. Entonces, el vector es las garrapatas negras, que normalmente van a estar en los animales. Obvio, si la garrapata no tiene la bacteria, entonces usted no va a sufrir ningún tipo de enfermedad. Ahora, los síntomas son dolores de cabeza intensos, rigidez en el cuello, artritis y sarpullidos. Artritis, recuerden que es dolor en articulaciones en este caso. Igual como había dicho, la enfermedad de Lyme es muy poco común aquí, pero en Norteamérica es bastante común porque al haber ciervos y muchos animales salvajes alrededor, es muy común que puedan padecer esta bacteria. Ahora vamos con el tema 2, que es manejo y prevención de situaciones de emergencia asociadas a vectores y plaguicidas. En este tema simplemente es una recopilación de todo lo anterior y cómo vamos a manejar esas distintas situaciones. Bien, primero es situación de emergencia. Entonces, una situación de emergencia no es más que una situación imprevista por la posibilidad de producir daños a personas, a instalaciones, a procesos, y se requiere una acción inmediata urgente para prevenir, para
paliar, o sea, o neutralizar las consecuencias que se pudieran ocasionar. Entonces, ojo, en este caso, el daño directo de la situación de emergencia asociadas con nuestra temática, que es el control de vectores, son las personas. Y esas serían nuestras situaciones de emergencia. Por lo tanto, nosotros vamos a prevenir y tratar de neutralizar esas posibles consecuencias que tengan los vectores y también los plaguicidas en la salud de las personas. Ahora, como hablamos también de epidemiología, nosotros tenemos que hablar de varios puntos epidemiológicos que vamos a tratar. Nosotros trabajamos las enfermedades, dirigimos desde un punto de vista individual y comenzamos a trabajarlo desde un punto de vista epidemiológico. Entonces, vamos primero con brotes, ¿verdad? Entonces, el brote es una clasificación usada en epidemiología para referirse a la aparición repentina de una enfermedad debido a una infección en un lugar específico. Es decir, yo estoy en una comunidad de Santiago y en esa comunidad surgieron varios casos de dengue, entonces yo voy a decir que eso es un brote. Epidemia sería entonces una epidemia se produce cuando una enfermedad contagiosa, primero, ¿verdad? No puede ser una enfermedad del corazón porque no se transmite, se propaga rápidamente por una población determinada, afectando simultáneamente un gran número de personas durante un periodo de tiempo concreto. Vamos a decir, en mayo ahora hubo brotes de dengue en diferentes lugares, ¿verdad? Pero luego esos brotes se convirtieron en una epidemia porque tanto en Santiago como en Puerto Plata, que están uno al lado de otro, ¿verdad? Va a haber una epidemia porque hay muchos casos de dengue al mismo tiempo, todas las emergencias están llenas con casos de dengue, etc. Por lo tanto, es una epidemia porque yo tengo un tiempo determinado, tengo un lugar determinado y todo está ocurriendo al mismo tiempo. O sea, no va a contar que había una epidemia de dengue porque el año pasado y este año hay mucho dengue. Son dos periodos de tiempo muy alejados para llamarlo una epidemia. Luego tenemos pandemia, que ustedes lo conocen, ¿verdad? Que es una epidemia de una enfermedad infecciosa que se ha propagado en un área geográficamente extensa, por ejemplo, varios continentes o en todo el mundo, afectando un número considerable de personas. Entonces, el COVID fue una pandemia, ¿por qué? Porque no solamente estaba en República Dominicana ni en Estados Unidos, todos, vamos a decir, los países tenían casos de COVID al mismo tiempo. Por lo tanto, se considera una pandemia. Si, por ejemplo, de dengue hubiera casos en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Europa, en Asia, todo al mismo tiempo, entonces hubiera una pandemia de dengue. Y luego vamos a tener por último endemia, que es un término utilizado para hacer referencia a un proceso patológico que se mantiene en forma estacionaria en una población o espacio durante, vamos a decir, determinados periodos prolongados. Es decir, que ya esa enfermedad se sabe que siempre está ahí. Vamos a ver entonces una breve diferencia entre todos. Entonces, endemia sería una enfermedad que está habitualmente en épocas fijas en un país o un lugar. No se trata de casos graves, por ejemplo, la malaria o la varicela. La epidemia, una enfermedad que se propaga por algún tiempo en un país, afectando simultáneamente a un número de personas. Por ejemplo, aquí el dengue es una endemia prácticamente, porque siempre hay dengue. Pero una epidemia puede ser, por ejemplo, cuando vino la chikungunya, que todo el mundo tenía chikungunya, pero entonces vamos a decir, si trabajó solo en República Dominicana, entonces es una epidemia, pero en República Dominicana. Y pandemia es una propagación mundial que se extiende rápidamente, ¿verdad? Y como ustedes vieron, hay pocas defensas sobre ello. Ahora, ¿cuáles son las situaciones de emergencia relacionadas a vectores? Ojo, los vectores son un riesgo constante para la salud de la comunidad, por lo tanto, el aumento de la población de estos vectores va a generar una situación de emergencia a nivel sanitario. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mitigar estos vectores. Normalmente los vectores tienen que ver con
la higiene y cómo usted maneja los residuos, la gestión de residuos, porque muchos de esos vectores se reproducen o se alimentan de esos residuos. Si hay residuos en todos lados, entonces la población se puede multiplicar. Si usted mantiene un control de los residuos, entonces es muy poco probable que la población aumente. También usted puede utilizar el control de la población mediante uso de plaguicidas, no es muy recomendable por la parte ambiental y porque puede generar otros problemas en la población. Y lo recomendable es un control a nivel ecológico, o sea, controlar dónde se alimentan, dónde viven, los depredadores, etcétera, para que evitar o mantener un control de la población de los vectores. Entonces, con eso nosotros vamos a trabajar en evitar esas situaciones de emergencias relacionadas con los vectores. Luego, entonces, tenemos las emergencias relacionadas al uso de plaguicidas. Entonces, el uso de plaguicidas presenta un alto riesgo para la salud de los humanos. Por esta razón, deben ser utilizados con precaución. La principal emergencia relacionada con los plaguicidas es intoxicación, y con estas, bueno, prácticamente la intoxicación con estas sustancias. Recuerden que la intoxicación por insecticida, ¿verdad? Pueden ser, entrar tanto por vías respiratorias, pulmones, ¿verdad? Por la piel o por ingestión, es decir, que va a afectar nuestro sistema digestivo. Y en otras palabras, va a trabajar piel, pulmones y el tubo digestivo, que es donde prácticamente nuestro sistema va a absorber, en vez de nutrientes, va a absorber esas toxinas. Entonces, los posibles síntomas ya nosotros los hemos visto en los otros temas. ¿Y cuáles son las actividades en riesgo? Entonces, el uso de envases, el transporte y la distribución, el uso agrícola, uso sanitario o aplicación directa de estos productos. Recuerden que puede provocar esas intoxicaciones. Ahora, ¿qué nosotros haríamos en caso de intoxicación? Lo primero es trabajar los primeros auxilios. En caso de intoxicación, lo primero es importante actuar con rapidez, ¿verdad? Y ver la hoja de seguridad que está la etiqueta del plaguicida y llevar a la persona a un hospital, ¿verdad? Y llevar la etiqueta al médico. ¿Por qué? Porque si el médico no sabe con qué la persona se intoxicó, ¿verdad? Entonces no puede aplicarle el antídoto correspondiente. Luego, en este caso, estas son las indicaciones para en caso de intoxicación por vía dérmica, si no me equivoco. Entonces, la primera es retirar a la persona del área contaminada. Si la persona está consciente, acuéstela de lado y asegurarse que esté respirando. Si la persona no está respirando, obviamente usted le va a asistir con CPR y obviamente va a utilizar algo para que los restos de plaguicidas no entren por su boca, porque también si no usted se va a intoxicar. También aflojarle la ropa, ¿verdad? Y lavarle la piel con agua y con jabón. Y recuerde que si esa persona está intoxicada por plaguicidas, si usted la va a tocar, utilizar guantes, ¿verdad? En este caso, y también algún tipo de mascarilla porque se puede intoxicar usted. Y igual solicitar ayuda médica inmediatamente. Eso como dijera, perdón. Esto es en caso de vías respiratorias, ¿verdad? Si usted inhala los plaguicidas. Y ya ustedes saben que cuando los plaguicidas se liberan en el aire, los respiramos a través de la nariz y la boca y va hacia nuestros pulmones. Entonces, ojo importante con los plaguicidas, de los pulmones se van directamente a la sangre y va a llevar el veneno por todo el cuerpo. También usted puede inhalar el polvo con plaguicidas en la parte de su almacenamiento y en un invernadero también y cuando se transporta. O sea que el simple hecho de tener los plaguicidas almacenados, usted puede en este caso intoxicarse por esos plaguicidas. Por eso siempre hay que utilizar el equipo de protección. Ahora, la intoxicación por vía dérmica, los plaguicidas pueden envenenarla a través de la piel si se derraman mientras unos son transportados, si a usted le salpican cuando usted está preparando la mezcla o cuando usted aplica el plaguicida.
Y también pueden entrar a la piel a través de la ropa y cuando se lava la ropa que tiene plaguicidas. También, en este caso, las indicaciones, si le entra por la piel o si le cae un plaguicida en la piel, sería retirar la ropa, ¿verdad? Porque está contaminada con plaguicidas. Lavar la piel, ¿verdad? Si el plaguicida es de mucha concentración, puede causar quemaduras en la piel, por lo tanto, que serían quemaduras químicas, tiene que lavarlas igualmente. En el caso de salpicarse con plaguicidas, en caso de que estuviera intoxicado, igual quítese la ropa y lávese. Y recuerde que los plaguicidas pueden estar ahí, aunque usted no lo pueda ver ni oler, y se pueden pegar en su piel, igual que le pasa con los objetivos de los plaguicidas. Si yo tiro un plaguicida que es de contacto, obviamente yo puedo tener contacto con el plaguicida e intoxicarme de la misma manera. Ahora, en este caso vía oral, las personas pueden ingerir plaguicidas cuando comen, beben o fuman o trabajan en ciertos campos y cuando beben agua contaminada con plaguicidas. Entonces, si usted se la come, que esa es la peor forma de intoxicarse, debe primero, si la persona está intoxicada, como siempre, acostarla y ver si está respirando. Si la persona no está respirando, igual el mismo trabajo que cuando usted se intoxica por vía aérea. La persona puede beber, dele gran cantidad de agua limpia, encuentre la etiqueta del plaguicida, ¿verdad? Y si lo indicares también, algunas etiquetas dicen que deben indicar a la persona que vomite, o sea, hacer que la persona vomite, para que saque las toxinas. Igual solicitar ayuda médica inmediatamente. Ojo, si la etiqueta no lo dice, no provoque el vómito, por si acaso. No todos indican, dependiendo del tipo de plaguicida. Ahora, la intoxicación por vía ocular significa que entró por vía de los ojos. Usted le va a lavar los ojos con abundante agua fría a presión, ¿verdad? Durante 15 minutos. Usted puede utilizar un lavaojos, que es un instrumento, ¿verdad? Que es como una piseta, ¿verdad? Pero usted coloca el ojo en la tapa y puede apretar y va a tener en este caso una solución que ayuda a lavar el ojo. Entonces ayúdese con una persona si para poder mantener los ojos abiertos y solicitar ayuda médica. Igual como siempre, si usted se intoxica, lo primero que usted tiene que hacer es llamar al servicio, lo que da los primeros auxilios, y conseguir la etiqueta del plaguicida para que puedan tomar las medidas de lugar en cuanto al antídoto correspondiente.